¿Me escuchan, por favor? Sí, doctor, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Ya, gracias. ¿Me están escuchando ahora? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, muy bien, gracias. Bien, entonces son 1:50. Vamos a empezar la clase en honor al tiempo porque hay otro profesor que después también va a necesitar del aula. Entonces, vamos a continuar con la clase de ayer. Dijimos ayer que, mejor dicho, hicimos ayer inspección, palpación y percusión y hoy día nos tocaba la auscultación. Por mala suerte, el tiempo a veces nos obliga a ser un poquito más rápidos. A mí me hubiera gustado que coloquen el estetoscopio, sientan, etcétera, pero no se puede. Bien, pero voy a tratar de hacer lo más preciso, lo más claro. Entonces, esos son los objetivos de la clase, igual que el día de ayer. ¿Qué es lo que van a conseguir ustedes después de esta clase? Lo pueden leer, por favor. Bien. Entonces, pues en la ocultación, el médico debe ser capaz de reconocer los ruidos respiratorios normales, como el murmullo vesicular, como la respiración bronquial, y aquellos ruidos que se producen por alteraciones bronquiales, parenquimales o pleurales o pericárdicas, que son alteraciones lógicamente de los ruidos normales. ¿Cómo se realiza la auscultación? Casi parecido a lo que yo les comenté el día de ayer. El paciente va a estar en la posición igual a la descrita para la inspección, ¿no? O sea, debe realizarse sentados en lo posible y realizarse en un ambiente sin ruido. Casi todos ustedes, me imagino, tendrán estetoscopio. De repente todavía no lo tienen. Incluso en clases presenciales los chicos se van sin estetoscopio a aprender respiratorio. No tienen, no compran el estetoscopio. Entonces es necesario que ustedes tengan el estetoscopio para que vayan practicando con sus familiares, sus hermanos, etcétera, y empiecen a aprender cómo son los ruidos normales para poder comparar con los ruidos patológicos. Entonces, si ustedes tienen el estetoscopio, van a ver que tiene dos partes, una campana y un diafragma. Lo que usamos en el aparato respiratorio es el diafragma. Entonces el estetoscopio debe presionarse sobre la piel con firmeza. Una de las formas de saber si esto se cumple es comprobar si al retirar el estetoscopio del tórax, después de 2 a 3 respiraciones, se nota el reborde en anillo dejado por el diafragma. O sea, el diafragma deja muesca. Entonces ahí estamos presionando bien el estetoscopio. Si es muy superficial, puede dar origen a sonidos. Igualmente si es muy profundo. Entonces al paciente generalmente se le pide pues que respire con la boca entreabierta, en forma profunda, en forma frecuente, en forma regular y sin hacer ruido. Entonces, inclusive el médico puede ejemplificar, ¿no? Ejemplificar cómo debe respirar al paciente, o sea, enseñarle cómo debe respirar al paciente. Eso es muy necesario.
Algunas veces se hace toser al paciente para poner en evidencia ruidos agregados que en la respiración normal de repente no aparecen, o para modificar ciertos ruidos, ¿no? Cuando queremos hacer una diferenciación. También se hace toser al paciente y se ausculta con atención en la expiración forzada o la tos y en las inspiraciones que siguen a esta. Bueno, la tos es importante también para la diferenciación de ciertos ruidos, como lo vamos a comentar a posteriori cuando se trata, por ejemplo, de un crepitante, de un subcrepitante. Entonces, debe asegurarse que los ruidos que se escuchan en el paciente no, no se originen en la nariz, no se originen en la boca, la laringe, en los músculos, en el tejido celular subcutáneo, en la piel y vellos, y roces del estetoscopio con la piel, como que ya les dije, cuando es muy superficial o muy profundo. Y no olvidar que la auscultación se hace siempre, como dijimos ayer, se hacen todos los exámenes en la parte anterior, en la parte lateral, en la parte, perdón, posterior y luego en la parte lateral. Sobre todo teniendo en cuenta la parte lateral derecha. Ya les dije que ahí se encontraban la proyección del lóbulo medio, o sea, a la parte lateral derecha y a la parte anterior. Entonces, hay que auscultar de arriba hacia abajo. Si estamos en la parte anterior, de arriba hacia abajo. Unilateralmente puede ser derecha y después izquierda y después comparar. No se olviden de comparar, eso es muy importante. Igual en la parte posterior. En la parte posterior ustedes dan primero un lado, luego el otro y luego comparan. Eso es importante para el alumno que está aprendiendo. Entonces, cuando uno ausculta, debe seguir esta metodología que esté en la lámina. Primero ausculte el murmullo vesicular, luego los soplos, porque los soplos son una modificación del murmullo vesicular, luego los ruidos agregados y al final uno ausculta la voz y algunos auscultan la tos. Entonces es en ese orden en que debe ir lo que ustedes van a plasmar en la elaboración de su historia clínica. Esta es una lámina de Suros. Es para determinar cómo es el murmullo vesicular en sí. Entonces, el murmullo vesicular se produce en el alveolo. ¿Por qué? Porque el aire entra a través de la vía aérea hacia el alveolo y después sale. Entonces va a producir un sonido en el alveolo que se llama murmullo vesicular. ¿Cómo es este murmullo vesicular? Es de timbre dulce, dice de timbre dulce. Para los que tengan un estetoscopio se colocan en la parte anterior por encima del hígado, que está cuarto o quinto espacio, y ustedes respiren y van a escuchar una parte que es la inspiración y otra parte que es la expiración. Y lo que ustedes escuchen, ustedes que son normales, ese es el timbre dulce. Entonces es diferente que yo les diga que ustedes lo escuchen, es muy importante. Luego, cuando uno escucha el murmullo vesicular, si están con su estetoscopio y se están ocultando, entonces ustedes van a encontrar que la inspiración es más audible. Ya la inspiración más audible. Y la inspiración, ustedes lo van a escuchar en todo el tiempo en el murmullo vesicular, todo el tiempo en el murmullo vesicular. En cambio, la expiración, solamente la última parte no la van a escuchar. O sea, la inspiración en todo el tiempo y la expiración, el último tercio, no lo van a escuchar. Eso es normal. Ahora, cuando ustedes escuchen el murmullo vesicular, si suponemos que, por ejemplo, esta es la parte posterior del tórax, en este tercio, el tercio medio de la parte posterior del tórax, ustedes podrían escuchar el murmullo vesicular ligeramente más intenso en relación al lado izquierdo. Eso significa de que ahí tenemos acá en este lado
un bronquio que es más corto, un bronquio que es más grueso, a través del cual pasa mejor el murmullo vesicular. Cuando ya se ausculta hacia arriba, en ambos lados, o hacia abajo, en ambos lados, entonces se igualan, el murmullo es igual. Entonces, saber, este punto es bueno saber para no interpretarlo como algo patológico. Lo pueden hacer con sus familiares, con sus hermanos, etcétera, para poder determinar esa variante y no se equivoquen y lo interpreten como algo patológico. Bien, luego vamos a escuchar una respiración bronquial. Si ustedes tienen también el estetoscopio, se lo colocan pues encima de la zona supraesternal y empiezan a respirar. Entonces, ¿ahí qué van a encontrar? Van a encontrar un sonido de entrada y salida del aire que es intenso, que es áspero, de tono elevado, completamente diferente a murmullo. Pero en esta respiración bronquial, nosotros vamos a encontrar aquí la expiración prolongada y el tono más elevado que inspiración. Recuerden que les decía que en el murmullo vesicular la inspiración se siente más y que en todo su tiempo se escucha la inspiración. En cambio, la expiración en el último tercio no se escucha y eso es normal y que se puede ampliar en ciertas patologías. Acá es todo lo contrario. Luego, entre inspiración y expiración, acaban de encontrar una pausa, cosa que no ocurre con el murmullo vesicular. En el murmullo vesicular, después de la inspiración, una ligera pausa y después se presenta la expiración. Estas son las zonas en que se puede escuchar la respiración bronquial. Pero si esta respiración bronquial, ustedes la escuchan en el pulmón, en la parte anterior, en la parte posterior, es como si fuera un soplo. ¿Por qué? Porque seguramente hay un medio ahí, generalmente es de condensación, pero que no está tan compacta, que va a dar origen a este tipo de respiración bronquial que es, algunos le dicen entre comillas respiración soplante. Entonces, ¿cuáles son las variaciones patológicas del murmullo vesicular? Entonces, puede ser el aumento de intensidad. Si ustedes escuchan a un niño, van a encontrar, si escuchan a un niño, van a encontrar pues que la intensidad está aumentada, entre comillas, ¿no? Es la respiración pueril del niño. Y luego la respiración suplementaria, ¿no? Del pulmón sano. Ayer ya les comenté que era la respiración suplementaria, pero les vuelvo a repetir. Si yo tuviera el pulmón derecho enfermo, por ejemplo, con tuberculosis, mi pulmón izquierdo suple la función de ese pulmón. Y eso se llama respiración suplementaria de pulmón sano. En esas circunstancias, el murmullo vesicular podría estar aumentado. He tenido la oportunidad también de escuchar un poco el murmullo vesicular un poco acentuado en pacientes que tuvieron tuberculosis. Y cuando tuvieron tuberculosis tuvieron muchas cavernas. Y después del tratamiento, pues esas cavernas, lógicamente curó de la tuberculosis ese paciente, pero quedaron esas cavernas con una pared muy, muy delgada. Entonces, eso deja transmitir más el murmullo vesicular. Eso es lo que escuchamos nosotros en los pacientes que han tenido este tipo de patología, pero que ha sido tratada y que ha sido pues, con cavernas, ¿no? Luego, el murmullo vesicular puede estar disminuido o abolido, ¿no? O abolido. Y esto se presenta en las siguientes circunstancias. Cuando hay alteración en la producción del murmullo vesicular. O sea, ¿dónde se produce el murmullo vesicular? Al entrar el aire por la nariz, se modifica en la laringe, pasa por la tráquea, bronquios, hasta llegar al alveolo. Esa es la producción del murmullo vesicular. Y luego, cuando ustedes colocan el estetoscopio, ese murmullo que se forma en el alveolo se transmite a través de una serie de estructuras hasta el diafragma de su estetoscopio, que le permite escuchar. Entonces, el murmullo vesicular puede estar disminuido o abolido cuando hay alteración en la producción del murmullo vesicular. Por ejemplo, alteración del parénquima pulmonar.
Cuando hay una condensación, una neumonía, por ejemplo, no deja pasar el murmullo vesicular. O un paciente que tiene una cavidad, pero la cavidad, a diferencia de lo que les comenté anteriormente, está rodeada de un tejido pericavitario, que no deja pasar el murmullo vesicular. También está disminuido, abolido, cuando hay un obstáculo de la vía aérea, o sea, cuando el paciente tiene atelectasia, ya sea por un tumor intraluminal o extraluminal que comprime un bronquio, que no deja pasar obviamente el murmullo vesicular. O sea, en la atelectasia nosotros podemos encontrar el murmullo vesicular abolido. Eso depende del grado de obstrucción que tenga el bronquio. Si la obstrucción es total, no escuchamos nada. Si la obstrucción es subtotal, podemos escuchar algo de murmullo, o sea, disminuido. También cuando hay dificultad del movimiento respiratorio, un enfisema, pero un enfisema ya a grado avanzado. En esas circunstancias, por motivos obvios, no penetra bien el murmullo vesicular o no pasa bien el murmullo vesicular. Igual en el paciente con asma, pero sobre todo el paciente con estado asmático, en donde casi todos los bronquios están inflamados, su mucosa bronquial está edematosa, inflamada, hay espasmo bronquial, hay moco filante que obstruye. Entonces, en el estado asmático, incluso cuando uno coloca el estetoscopio en este tipo de pacientes, no escucha nada. Y se le suele decir que el pulmón está silente, o sea que no se escucha nada. También en el neumotórax, ¿por qué? Por la presencia de aire en la pleura, ¿no? Esto verdaderamente es por alteración en la transmisión, ¿no? En la transmisión, porque hay aire, entonces ese aire se interpone entre el estetoscopio que está en el tórax y la corriente de aire que llega hasta el alveolo. Y lógicamente en el neumotórax el murmullo vesicular está abolido. Igual en el derrame pleural, por la presencia de líquido en la pleura de cualquier índole, puede ser un derrame pleural inflamatorio o no inflamatorio. En esas circunstancias, el paciente tiene murmullo vesicular abolido. También puede estar disminuido o a veces abolido cuando hay pues, alteraciones en la transmisión, que también sería el derrame es transmisión. Las alteraciones de la transmisión, como son la obesidad, sobre todo las obesidades mórbidas, ¿no? Donde se deposita tejido panículo adiposo y no deja pasar el murmullo vesicular. Creo que debemos agregar a esta alteración en la transmisión también cuando los pacientes están en anasarca, por el edema que no deja escuchar bien el murmullo vesicular. Esta lámina es un resumen de lo que les acabo de decir, ¿no? El murmullo vesicular está disminuido, abolido, ¿no? O sea, no se produce, no hay producción del murmullo. Cuando hay alteración de parénquima pulmonar, condensación, enfisema o cavidades, como les dije, con condensación peribronquial, ya les dije. O cuando hay obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo extraño en laringe, un tumor en laringe, un tumor en tráquea, o los bronquios están obstruidos. O cuando hay disminución de movimientos de los músculos respiratorios. Por ejemplo, un paciente que tiene mucho dolor torácico, no moviliza mucho el tórax, entonces el murmullo puede estar disminuido. O en los pacientes esclerodermia, pero avanzada, ¿no? Que lo coloca al paciente como si tuviera una camisa de fuerza. Luego, cuando no hay transmisión, ¿no? O presencia, ya les dije, de líquido o aire en la pleura. Ejemplos de derrame pleural, ejemplos en neumotórax donde hay aire en la pleura, ¿no? También por engrosamiento pleural, paciente que tuvo derrame pleural, por ejemplo tuberculoso, le dieron tratamiento, curó, pero ambas pleuras quedan unidas prácticamente y se forma lo que se llama una paquipleuritis o fibrosis, como está ahí en la lámina. Eso no deja pasar, también disminuye el murmullo vesicular. Y por aumento del grosor de la pared torácica, como ya les comenté, los grandes edemas, los edemas generalizados que dan anasarca, por los pacientes que tienen obesidad mórbida.
Entonces, habíamos comentado primero murmullo vesicular. Y en el murmullo vesicular vamos a ver, en primer lugar, si está presente, ¿no? Porque en nuestra historia clínica vamos a decir, murmullo vesicular presente. Presente en la parte anterior, posterior y lateral, normal. Y si es que no es normal, vamos a colocar la modificación del murmullo vesicular. O sea, que se escuche generalmente disminuido o abolido. Luego, como segundo lugar, dentro de la metodología de la ocultación, están pues los soplos. ¿Por qué? Porque el soplo es la modificación, del murmullo vesicular. Cuando el murmullo vesicular, o sea, la respiración, encuentra algo patológico en el pulmón o en las zonas de transmisión, entonces da origen a lo que se llaman los soplos respiratorios o patológicos. En la lámina los soplos están en orden de frecuencia. O sea, ¿cómo los encontramos en orden de frecuencia? Los encontramos con más frecuencia el soplo tubario. Y la onomatopeya del soplo tubario es un soplo así, ae, o sea, en esa forma se escucha el soplo tubario. Y se presenta en los dos tiempos. Se presenta en la inspiración y en la expiración. La intensidad es intenso, resonante, que acabo de hacer, ¿no? Y el tono es elevado y agudo. El soplo tubario también se caracteriza por una cosa que nosotros encontramos mucho, que se irradia, o sea que ustedes no lo encuentran solamente en un punto donde está el problema de condensación, sino que se puede irradiar hacia abajo, arriba, etc. He tenido la oportunidad de ver en algún paciente, esto es excepcional, ¿no? Encontrar irradiado hacia el lado contralateral también. Para que se presente un soplo tubario es esencial que haya condensación. Si no hay condensación, no hay soplo tubario, ¿no? Y para ello, esa condensación pues tiene que reunir una serie de condiciones. Es mejor que me escuchen, que vean las condiciones de ahí de la lámina, ¿no? Sino lo que yo les voy a decir. Uno, la condensación tiene que ser amplia, condensación amplia. La condensación tiene que ser superficial, porque a esa condensación superficial llegan los bronquios de 4 milímetros de diámetro. Para que se presente soplo tubario es necesario que llegue un bronquio de 4 milímetros de diámetro y eso se presenta en las zonas superficiales. También para que haya soplo tubario es esencial que la vía aérea, toda la vía aérea sea permeable. Entonces, la respiración llega a esa condensación que reúne esas características y va a dar origen al soplo tubario. ¿En quiénes se presenta este soplo tubario? En la condensación. Ejemplos de condensación frecuentes son la neumonía. O sea, la neumonía es una causa frecuente de condensación. Luego, el soplo cavitario. El soplo cavitario es un soplo en O, ¿ya? Es un soplo en O. O sea, tiene un ritmo de expiratorio e inspiratorio. Y su intensidad es más intenso en la inspiración. Está en los dos tiempos, pero más intenso en la inspiración. Y su tono es bajo y grave y su timbre es de oquedad. Se puede comparar mucho, si ustedes han escuchado una concha de mar en el oído. Ahí entra el aire, resuena el aire y se escucha pues como si fuera un soplo cavitario. Así se escucha el soplo cavitario. Ahora, el soplo cavitario está súper localizado a diferencia del tubario, como les dije que se irradia, es una característica del soplo tubario. Y para que haya soplo cavitario es esencial que haya pues una cavidad. Si no hay cavidad, no hay soplo cavitario. Entonces, esta cavidad, pues, cuando se trata de cavidades tuberculosas, tiene que medir entre 4 y 6 centímetros de diámetro, o sea, tiene requisitos, ¿no? Y esa cavidad tiene que estar limpia, completamente limpia hacia adentro, y de bordes lisos,
y que tiene que tener un tejido pericavitario, es esencial. Si no tiene tejido pericavitario no se presenta el soplo. Y la cavidad igual debe estar en comunicación con un bronquio de 4 milímetros de diámetro. Ya, 4 milímetros. No tengan en cuenta la parte de abajo. 4 milímetros de diámetro y que la vía sea permeable. Entonces, ¿en qué circunstancias, en qué enfermedades se puede presentar un soplo cavitario? En la tuberculosis, ¿no? Es la causa más frecuente, lo que vemos más nosotros. Pero también puede presentarse en otras circunstancias cavidades. Por ejemplo, esto es raro. O sea, un absceso que se evacúe. Ese absceso que se evacúe, que produzca una cavidad con requisitos, entonces puede haber un soplo cavitario. Y también en quistes hidatídicos que se evacúan, que se inflame alrededor de la cavidad que quedó, se produzca un tejido pericavitario y con los otros requisitos podría dar una cavidad. No es frecuente esto, por si acaso. No es frecuente. Y en algunas circunstancias, lo dicen los libros, yo no lo he escuchado, se puede presentar en ciertos pacientes que tienen bronquiectasia, en ciertos pacientes que tienen bronquiectasia y, lógicamente, en las bronquiectasias saculares. O sea, en la bronquiectasia generalmente se suelen inflamar, ¿no? Y, lógicamente, esta inflamación puede hacer como si fuera un tejido pericavitario. En esas circunstancias pueden haber soplos cavitarios. Luego, el soplo pleural en orden de frecuencia. La onomatopeya es en E, o sea, es suavecito el soplo pleural. Y su ritmo es expiratorio, ¿no? Es un soplo expiratorio. Es un soplo muy débil, sumamente débil. Y su tono es, como dice ahí, dulce, apagado y agudo. Su timbre de poca resonancia. Entonces, y es un soplo localizado, también eso es importante. Este soplo se presenta obviamente cuando hay derrame. Si no hay derrame, no hay soplo pleural, ¿no? Es esencial. Y ese derrame debe tener requisitos. Por ejemplo, el derrame no debe ser masivo ni escaso, debe ser un derrame moderado. Es importante también que el derrame en cierta zona como que colapse el pulmón o que contiguo al derrame haya una lesión parenquimal. Y que a esa zona que está colapsada como lesión parenquimal llegue un bronquio de 4 milímetros de diámetro y que la vía aérea sea permeable. Entonces hay bastantes requisitos, como verán, por eso que es menos frecuente. O sea, cuando llega, pues el murmullo vesicular ahí se modifica en el parénquima y después por el líquido que está en la pleura. Y nosotros lo vamos a escuchar como soplo pleural. Entonces, otra cosa que quiero comentarles y que es importante, que tiene mucha aplicación semiológica y clínica, es que los derrames pleurales que producen soplo son los derrames inflamatorios. Muy importante, ustedes están en Chumbivilcas haciendo su serum. No tienen placa, nada, tienen dudas si es un derrame o no, no lo es, pero escuchan un soplo pleural. Y lógicamente, ustedes dicen, este soplo pleural es por un derrame. Y posiblemente el derrame sea de tipo inflamatorio, cuya etiología son pocas entidades, ¿no es cierto? Entonces es importante, tiene mucha importancia semiológica y clínica. Luego, el soplo anfórico. El soplo anfórico es un soplo en A. Tiene un ritmo, dos tiempos, es inspiratorio y es expiratorio. Su intensidad es intenso y resonante. Su tono grave y su timbre metálico. Más o menos, ¿cómo podríamos imitarlo? Si ustedes cogen una botella grande de gaseosa, de cerveza, sobre todo los hombres, pero tiene que estar vacía la botella, ¿no? Tiene que estar vacía la botella. Entonces, ustedes soplan a la entrada de la botella, ¿no? Soplan a la entrada de la botella y van a obtener un sonido metálico.
Ese es el sonido metálico. Pueden practicarlo, es idéntico. Es idéntico al sonido metálico que se escucha en el pulmón cuando el paciente tiene soplo anfórico o cuando hay otros sonidos también que pueden dar ser de tipo con ese timbre. Para que exista soplo anfórico hay dos circunstancias. Una que haya un neumotórax, aire en el pulmón, pero sobre todo los neumotórax que son a tensión, el neumotórax a tensión, ¿ya? Entonces en el neumotórax a tensión, pues el paciente entra el aire y se modifica cuando cuenta el motor de esa tensión. Y en el motor de esa tensión, como ya les comenté el día de ayer, se produce porque hay soluciones de continuidad entre el parénquima y la pleura. Por ejemplo, la tuberculosis. Y se forma como si fuera una entrada donde penetra el aire y no sale. Entonces el aire ahí se va acumulando, se va comprimiendo, como si fuera una cámara de aire que lo estamos inflando. Entonces está tensión. Pero también se puede encontrar en otras circunstancias cuando hay neumotórax, también no a tensión, que no es lo más común. ¿Qué otra circunstancia puede producir soplo anfórico? Cuando hay cavidades. Igual las cavidades, sobre todo cavidades tuberculosas, ¿no? Pero para que haya soplo anfórico también tiene que reunir los requisitos que les comenté para el soplo cavitario. O sea, una cavidad, en este caso ya no de 4 a 6 centímetros, sino una cavidad más grande, más de 6 centímetros de diámetro, de 6 y 8 centímetros, y que se revista de un tejido pericavitario. La cavidad, como siempre, debe estar limpia, lisa y en comunicación con un bronquio de 4 milímetros de diámetro. Entonces, ahí se puede producir el soplo anfórico en una cavidad. Entonces ya hemos repasado soplos, que es la segunda parte de la metodología del examen auscultatorio del aparato respiratorio. Y dentro de los soplos, el más frecuente es el tubario, luego el cavitario, el pleural, el anfórico. Y ya saben cómo se pueden diferenciar y en qué patologías se presentan. Ya, esta es una laminita de Suros. Esto es para determinar acá, por ejemplo, acá hay una neumopatía, acá habrá un soplo tubario, ¿no? Este es un derrame pleural que comprime determinado lugar, ahí llega el bronco y produce soplo pleural. Y esta es una cavidad, ¿no?, rodeada de tejido pericavitario con una vía aérea permeable. Y con los requisitos que les comenté. Luego, en tercer lugar, en la metodología hablamos de los ruidos agregados. Son los ruidos respiratorios, patológicos, lógicamente. Son estertores que se les llaman los rallies. En la literatura norteamericana es bien concreta en este sentido, lo divide en sonidos continuos o roncus. Y la literatura clásica, la francesa, es más exquisita. He tratado de unirlos, ¿no?, para que ustedes tengan una idea, pero los he unido reduciendo la cantidad de sonidos para que sea más aplicativo, más, y que es lo que van a ver ustedes todos los días en su práctica, ¿no? Las exquisiteces no la van a escuchar casi, de repente nunca, ¿no? Entonces, estos son los sonidos continuos o roncos. Miren, el origen, por ejemplo, de uno de ellos es en la tráquea. Este estertor recibe el nombre de cornaje. Se presenta en los dos tiempos, a predominio inspiratorio, y tiene sonido como pepito de barco, completamente raro. Yo he visto solamente una vez en mi vida un paciente que tenía artritis reumatoide, que
parece que hubo cierto compromiso también en la tráquea, se estenosó y producía un sonido, ¿no? Cuando entrábamos a la sala se escuchaba cornaje como un pito de barco. Luego en la tráquea, por la inflamación de la tráquea y donde se acumulan secreciones, se pueden formar también los roncos. Estos unos roncos son muy importantes acá. Se presentan en los dos tiempos, a predominio expiratorio, y es como un ronquido. Cuando entran a ustedes a una sala de trauma-shock, etc., a veces no encuentran roncando los pacientes. ¿Por qué? Porque tienen un trastorno ahí, ¿no? Neurológico. Así más o menos ese ronquido que proviene de la tráquea. Luego en los bronquios podemos encontrar unos estertores secos que son los roncantes, que se encuentran en los dos tiempos, y el roncante a predominio expiratorio. El roncante traduce inflamación del bronquio, ¿no? Entonces, cuando un bronquio se inflama, podemos decir, porque este paciente posiblemente tiene una bronquitis, ¿no? El roncante. Estos roncantes muchas veces aparecen y desaparecen cuando el paciente tose. Luego hay otro sonido, que son los sibilantes. Ustedes llegan a ver el puntero, de repente yo estoy pensando que estoy marcando, ustedes no ven nada de eso, ven el puntero. Sí se ve, Sí, doctor. doctor, sí se ve. Ya, ya, excelente, porque si no, de repente estoy pensando yo. Entonces el sibilante es como un silbido. Ustedes colocan el estetoscopio, es como un silbido. Entonces lo encuentran en los dos tiempos, pero a predominio expiratorio. ¿Por qué es ese predominio expiratorio? Porque el sibilante se traduce siempre obstrucción del bronquio. No se olviden nunca, no es para los fines de síndrome. Si ustedes encuentran sibilantes y de repente el paciente tiene una serie de síntomas y signos bronquiales y encuentran sibilantes, este paciente posiblemente tenga un síndrome obstructivo bronquial. O sea, les da esa idea. Y como es obstrucción, el aire penetra, pues, ¿no? El aire penetra, pero para poder expulsar ese aire tiene que ampliarse la expiración. Por eso que se escucha mejor en la expiración. Los pacientes con asma, ¿no? Los pacientes hiperreactivos, en gran cantidad de sibilantes, como una orquesta ahí, prácticamente. Pero hay una variante del sibilante que se llama el piante, que lo comparan como el piar del pajarito. O sea, es un sibilante, pero que tiene un timbre ligeramente diferente. Traduce también compromiso obstructivo bronquial, pero los piantes nosotros los encontramos más en los pacientes que tienen procesos obstructivos bronquiales de larga data. Si ustedes a estos pacientes lo hacen toser, se modifica el sibilante y el piante. Ambos son sibilantes. El sibilante o el piante se modifican para volver a retornar, ¿no es cierto? Y acá hay un término medio inglés que wheezing, si se acuerdan, en buena hora. Si es que no, tampoco es importante. El wheezing no viene a ser sino un sibilante. Y se acuerdan de eso, es muy importante. Es un sibilante localizado en el tórax. ¿Ya? Está muy localizado en el tórax y es expiratorio. Entonces, cuando uno encuentra un wheezing, y claro, uniendo pues a los síntomas y síntomas que tiene el paciente, hace suponer que está obstruido el bronquio. Y se encuentran los pacientes que tienen neoplasia. Entonces, la característica está localizada. Luego, signos discontinuos, también en la literatura norteamericana, que se llaman crujidos o estertor crackle, ¿no? Que se encuentran en los bronquios. Ahí viene el estertor húmedo que se llama sucrepitante. El sucrepitante se encuentra en los dos tiempos, inspiratorio y expiratorio. Es como un burbujeo. Ahora en estos tiempos de COVID, pues uno ha visto cualquier cantidad de pacientes que reciben oxígeno, ¿no? Entonces cuando el oxígeno se administra, va teniendo un sonido, ¿no? De burbujeo.
es más o menos así. O cuando ustedes van a un restaurante y piden un jugo, colocan la cañita y empiezan a soplar. Entonces le producen un burbujeo. Así es, semejante. Y este burbujeo se puede modificar. ¿Por qué? Porque el sucrepitante traduce presencia de, de secreciones y de inflamación en los pequeños bronquios. Entonces, cuando se moviliza eso, produce este sonido. Pero cuando tose el paciente, ¡pum!, se moviliza las secreciones para volver nuevamente a presentarse su crepitante. Si ustedes encuentran su crepitante, este paciente tiene un problema bronquial. De repente, si tiene fiebre, tos con expectoración un poco purulenta, este paciente posiblemente tenga una bronquitis. Es importante saber identificarlo. Hay YouTubes que tienen sonidos, ojalá entren, YouTubes que tienen sonidos muy interesantes. Acá, en la bibliografía no les pudimos poner en esto pero pueden buscarlos. Pidan a sus profesores para que les den esos YouTubes que tienen sonidos de su crepitante, y están muy interesantes, muy bonitos. Luego, en el parénquima, en el alveolo, se forman unos sonidos que se llaman crepitantes, que son estertores húmedos, que indican inflamación en el alveolo e indica también compromiso parenquimal. Muy importante esto para poder diferenciar el sucrepitante. El sucrepitante traduce compromiso bronquial, el crepitante traduce compromiso parenquimal. Ejemplo clásico, la neumonía, ¿no? Se caracteriza porque presentan crepitantes. Es inspiratorio, final de inspiración, no se olvide. Para los que tienen cabello, es como frotar un mechón de cabello. Así es el sonido, pero es final de inspiración. Si a este paciente le hacen toser, no se modifica. Es importante para diferenciar del sucrepitante porque cuando uno es alumno tiene dudas muchas veces, sobre todo cuando es un solo tiempo. Si tose y se modifica el sucrepitante, si no, es crepitante. Luego hay un sonido que se llama velcro, que es una crepitación en sí, me parece, y es inspiratorio y expiratorio. ¿Ya? Es una crepitación que tiene un tono, es como un crepitante, pero en los dos tiempos, pero de tono alto, bien alto. Entonces no se modifica con la tos. ¿Por qué? Porque el velcro, esta crepitación, traduce compromiso intersticial, fibrótico. O sea, cuando hay fibrosis generalmente se encuentra, ¿no? este sonido. Y por eso que no se modifica con la tos. Y por último, la pleura. En la pleura se produce lo que se llama frote. El frote pleural. Y el frote pleural se produce en los dos tiempos y es como frotar un cuero. No se modifica con la tos. Y ustedes busquen frote donde más tiene la posibilidad las dos pleuras de frotarse. El frote se presenta cuando hay pleuritis, o sea, al inicio del derrame pleural y al final. Busquen donde se puede frotar las pleuras, generalmente es en la parte posterior, casi en la parte baja y pegadito a la columna vertebral. Entonces tienen estos sonidos. Voy a pasar a lo otro porque ya no da el tiempo. Luego la ocultación de la voz. Si ustedes tienen su estetoscopio, se colocan ahí y dicen 33, entonces el paciente van a ver borroso ese 33, de tono no tan alto. Pero pongamos que ese 33 lo encuentren ustedes de tono bien alto, eso se llama broncofonía. La broncofonía les traduce compromiso parenquimal, pero un compromiso parenquimal, una consolidación, un tejido de condensación no tan consolidado, ¿ya? No tan consolidado. Si ustedes le dicen al paciente que diga 33 y ustedes colocan el estetoscopio y escuchan 33, 33 clarito, eso se llama pectoriloquia. Indica consolidación. Neumonías son el ejemplo. Una tuberculosis también puede ser. Y luego la pectoriloquia áfona. Ustedes colocan el estetoscopio, le dicen que diga 33, no, que diga 33, pero con voz cuchicheada, o sea, como si les estuvieran hablando al oído. Le dice a ustedes al paciente, hábleme 33, pero como si estuviera con voz cuchicheada. Entonces, si en la parte
en el pulmón, ustedes colocan el estetoscopio y escuchan 33, 33, 33, eso se llama pectoriloquia áfona. Esta pectoriloquia áfona se encuentra en las consolidaciones, pero también en los bordes de los derrames moderados. ¿Ya? En los bordes de los derrames moderados. Y por último, la egofonía. Si al paciente le decimos que diga 33 y el paciente 33, 33, como si tuviera la nariz tupida, le dicen la voz de Polichinelle, etcétera, ¿no? Pero es como una voz tupida. Eso es la egofonía. La egofonía sí se encuentra en los bordes de un derrame. También derrame moderado, no se olviden. Hay algunos autores que dicen que hasta es patognomónico, o sea, propio, ¿no? En medicina todo es relativo, pero la egofonía la van a encontrar casi siempre o siempre en el derrame pleural y en los bordes, en la parte superior, en el borde y, y de derrames moderados. Bien, entonces con esto acabamos porque tenemos que acabar, ya nos viene la otra clase que es a las 2:40 y no quiero quitarle su tiempo al profesor. De repente tienen alguna pregunta que hacerme, aprovechamos estos minutos. Bien, entonces no hay preguntas, ¿no? Entonces pueden retirarse para poder ir a escuchar su otra clase. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias también. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Suerte, que les vaya bien. Gracias, doctor. Buen día. Buen día. Hola, Johanna. Felicitaciones por las notas que tiene. Sí, he visto un 20 y también 17 en las prácticas. Excelentes notas. Bueno, entonces, sí, caramba, qué bien. ¿Sabe? Yo ya estoy en el aula, ¿ya? Me hace el favor, usted creo que está en esta hora conmigo, ¿no? En su grupo. Voy a pasar. Sí, entonces, claro, en 3 minutos, pero y me avisa, por favor, cuando están en el aula para poder empezar, ¿ya? Correcto, ya, hasta luego entonces. Notas.
Finito, cuando me termine este,
Los en primavera son flores amarillas. Pocha. Bien, ¿ya están todos jóvenes?
Sí, buenas tardes. Señorita Hualpa, ¿están en el aula? ¿Me oyen? Sí, doctor. Sí se la escucha, doctor. Ah, ya, muy bien. Quiero estar seguro de que me escuchen. Podemos empezar, creo, porque estamos perdiendo 10 minutos. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces empezamos. Bueno, vamos a continuar con la clase del examen físico del aparato respiratorio. Ayer hablamos sobre inspección, palpación, percusión. Hoy vamos a hablar de auscultación. Entonces, ese es el objetivo de la clase. ¿Pueden leerla, por favor? Bien. Entonces, el médico, pues en el aparato respiratorio, cuando ausculta, debe saber reconocer los ruidos respiratorios, ¿no? Como murmullo vesicular, respiración bronquial, y también todos los ruidos que se producen por alteraciones bronquiales, por alteraciones parenquimales, pleurales y pericárdicas, que son alteraciones que se producen porque hay alguna patología en esos lugares, ¿no? Entonces, el paciente tiene que estar en la posición igual a como les comenté ayer, pero el ambiente, en lo posible, debe ser sin ruido para que ustedes puedan escuchar bien. Entonces, no sé si tendrán estetoscopio a la mano, no, lo ideal hubiera sido. Y no sé si han comprado también estetoscopio, ¿no? A mí me ha pasado que cuando hacía las clases virtuales, los chicos iban a hacer respiratorio sin estetoscopio. Entonces, pues uno puede tener un estetoscopio, ¿no? No necesariamente tiene que ser Littmann, ¿no? No un estetoscopio que deje escuchar. Uno se acomoda, se adecua al estetoscopio que uno tenga. Pero generalmente los estetoscopios pues tienen dos partes, hay un diafragma y una campana, ¿no? Nosotros en el aparato respiratorio lo que usamos es el diafragma sobre todo. Entonces, pues este diafragma debe presionarse, ¿no?, sobre la piel con firmeza. Una de las formas de saber si esto se cumple es comprobar que cuando retiramos el diafragma o el estetoscopio, después de 2 o 3 respiraciones, el diafragma deja un anillo, una muesca ahí en la piel. Eso significa que está bien presionado, porque cuando el diafragma está muy superficial puede dar origen a sonidos, o cuando también está muy presionado. También es importante pedirle al paciente que respire con la boca entreabierta. Y debe respirar el paciente en forma profunda, frecuente, en forma regular y sin hacer ruido. Incluso el médico debe enseñarle al paciente a respirar. Esto es importante porque no saben. Hay que enseñarles a respirar. En algunas oportunidades se hace toser al paciente y la finalidad es averiguar si estamos escuchando algunos ruidos, esos ruidos desaparecen con la tos. Y también asegurarse de que los ruidos que nosotros estamos escuchando no se originen pues en la nariz, en la boca, ni en la laringe, ni en los músculos, ni en el tejido celular subcutáneo, ni en la piel. Tampoco por los vellos que pueda tener el paciente, o por los roces, como ya les comenté hace un momento, del estetoscopio con la piel cuando no está el diafragma bien colocado. Entonces,
Cuando uno ausculta, pues debe hacerlo, como ya les comenté anteriormente, primero la parte anterior, después la parte posterior y después las partes laterales, teniendo presente el lóbulo medio, como ya les dije ayer, que se proyecta hacia la parte lateral derecha y hacia la parte anterior. Siempre que ustedes ausculten, siempre que examinen, ¿no? Puede ser en la parte anterior, posterior, siempre háganlo de arriba hacia abajo. Por ejemplo, si están en la parte anterior, de arriba hacia abajo, primero un lado, derecho, por ejemplo, después el otro lado, izquierdo, por ejemplo. Esto es importante para los alumnos, porque ustedes están aprendiendo y ahora deben practicar esto con sus hermanitos, sobrinos, con alguna persona que tenga disposición para poder ser examinada. Y van aprendiendo cómo eso es el ruido, los ruidos normales, siempre y cuando, lógicamente, la persona a ser examinada sea normal, ¿no? Entonces, examinamos de arriba hacia abajo, por ejemplo, en la parte anterior, derecho, izquierdo, y en la parte posterior, derecho, izquierdo, y después la parte lateral. Entonces, y se examina unilateralmente y después comparativamente. Es importante, ya les dije, siempre comparar, ¿ya? Es importante siempre comparar. Luego, la auscultación pues tiene una metodología, ¿no? Y la metodología es la que está ahí, la que les he puesto, que siempre deben hacerlo y que siempre deben colocar en sus historias. Cuando ustedes, por ejemplo, van a los servicios de hospitalización, ustedes a veces ven las historias y no han auscultado todo. Apenas ponen los ruidos agregados. No ponen el murmullo vesicular, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son exámenes tremendamente incompletos y no debe ser así la historia. Ya saben ustedes que mientras más minuciosa sea la toma de datos de la historia, ustedes van a tener más opción de hacer el diagnóstico. Entonces, ese es el orden. Primero, murmullo vesicular, luego soplos, porque el soplo es una modificación del murmullo vesicular, luego los ruidos agregados y luego la voz auscultada. Y algunos auscultan a tos. Esta es una lámina de Suros. Entonces, ¿qué se demuestra en esta lámina? El murmullo vesicular. O sea, lo primero que vamos a auscultar, ustedes colocan el estetoscopio, examinan al paciente y en su historia van a colocar, primero, murmullo vesicular. ¿Está presente o no está presente el murmullo vesicular? Y si van a colocar, ¿está presente, por ejemplo, en la parte anterior, posterior y lateral? ¿Está presente normal o hay alteraciones del murmullo vesicular? Entonces, el murmullo no viene a ser sino la traducción de la entrada y salida del aire. Entra el aire hacia el alveolo y sale el aire nuevamente. O sea, se forma prácticamente en el alveolo y de ahí se transmite. Lo primero que yo les he dicho es cómo se produce, la producción del murmullo vesicular. Y luego del alveolo hasta el estetoscopio, la transmisión, que se hace a través de una serie de elementos. A través de una serie de elementos, como son pues las pleuras, la pared torácica, hasta el tejido celular subcutáneo inclusive. Ahora, ¿cómo se escucha el alveolo, el murmullo vesicular? El timbre es dulce. Si ustedes tienen estetoscopio, escúchense ahí. Por encima del hígado, que está en cuarto o quinto espacio más o menos, por encima colocan su estetoscopio y escuchen para ver cómo es el timbre dulce. Acá dice timbre dulce, pero hay que escucharlo, ¿no? Y luego ustedes van a encontrar en el murmullo vesicular y se escucha toda la inspiración. La inspiración es más audible. Y luego la expiración. Y la expiración, el último tercio no se escucha. O sea, y entre inspiración y expiración hay una ligera pausa. Eso es normal. Eso es completamente normal. Si no lo están escuchando ahorita porque no tienen el estetoscopio a la mano, lo pueden hacer a posteriori. Luego,
Si ustedes tienen el estetoscopio a la mano, lo colocan encima de la zona supraesternal. Entonces ahí van a encontrar un sonido por la entrada y salida del aire intenso, un sonido áspero, de tono elevado, completamente diferente al murmullo. Pero este sonido tiene la expiración prolongada, con tono más elevado que la inspiración. La expiración tiene un tono más elevado que la inspiración, diferente al murmullo que decíamos. Y entre inspiración y expiración hay una pausa. Entonces, es diferente. Cuando ustedes esta respiración bronquial lo escuchan en el pulmón es porque hay una respiración como un soplo. Le dicen a algunos respiración soplante. Significa que hay alguna patología en el pulmón. Entonces es muy importante saberlos diferenciar con el murmullo vesicular. Luego en su historia ustedes van a colocar, ya les dije, las variaciones patológicas del murmullo vesicular. Puede haber aumento de intensidad, en este caso no es patológica en la respiración pueril del niño. Ustedes colocan el estetoscopio en un niño y se escucha pues el sonido del murmullo vesicular un poco más intenso. Y después cuando hay respiración supletoria, ayer les comenté que era respiración supletoria, o sea que, por ejemplo, si yo tengo mi pulmón, todo mi pulmón derecho alterado, como en el caso de la tuberculosis, el pulmón izquierdo suple la función del lado derecho. Entonces, por eso es que se escucha el murmullo vesicular más intenso. También he tenido la oportunidad de ver en pacientes que tienen muchas cavidades por tuberculosis. Y estos pacientes fueron tratados, ¿no?, de la tuberculosis, curados. Entonces ya han quedado cavidades ahí con una pared súper delgadita, casi el parénquima no hay. Cuando colocan el estetoscopio ahí se pasa el murmullo vesicular muy bien. Bien. Y después puede estar disminuido o abolido cuando hay problemas de alteración en la producción de murmullo vesicular. Ya les dije, el murmullo vesicular se produce cuando penetra el aire hasta el alveolo y cuando sale el aire, ¿no? O sea, alguna alteración en ese camino modifica el murmullo vesicular. Por ejemplo, en el parénquima pulmonar, si ustedes tienen una condensación como la neumonía, una consolidación, no pasa el murmullo vesicular, ¿no? O cuando hay una cavidad, pero la cavidad no como las que les dije hace un momento, sino una cavidad que tenga tejido pericavitario. Entonces, en esas circunstancias, el murmullo vesicular no pasa. O también cuando hay obstáculos, ¿no?, en la vía aérea, como en el caso de la atelectasia, o sea, se obstruye el bronquio, como ya les comenté ayer, por un tumor intraluminal o extraluminal, totalmente o subtotal. Entonces, eso hace que se comprima el parénquima pulmonar, mejor dicho, se colapsa, no se comprime. Se colapsa el parénquima pulmonar y eso no deja pasar el murmullo vesicular. O sea, el murmullo pasará en función del grado de obstrucción. Si es total, no pasa nada. Si es subtotal, pasa algo. Luego, en el mismo parénquima, que el paciente tenga un enfisema, pero un enfisema ya avanzado, donde hay destrucción del parénquima pulmonar. También puede ocurrir en los pacientes con asma, ¿no?, en donde se altera la producción, o sea, el bronquio por mecanismos X se inflama, o se inflaman los bronquios, se edematizan los bronquios, se contraen los bronquios y hay bastante secreción de moco filante como goma. Entonces, produce una obstrucción intensa. Eso no deja pasar el murmullo. Eso se ve más en los pacientes que tienen lo que se llama estatus asmático, el estado asmático, donde casi todos los bronquios están comprometidos. Entonces, lógicamente no pasa el murmullo vesicular. También ocurre, y esto podría ser el neumotórax y el derrame pleural, tiene que ver más con la alteración de la transmisión por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso del neumotórax hay aire en la pleura. Ya habíamos dicho que el murmullo vesicular se produce
cuando entra y penetra el aire hasta el alveolo. Y de ahí hasta el estetoscopio se transmite. O sea, acá hay un medio aéreo que no deja pasar. Es de transmisión, por si acaso. En el neumotórax y en el derrame pleural también es un medio líquido que no permite la transmisión. También se altera también la transmisión cuando un paciente, por ejemplo, tiene obesidad por depósito de tejido adiposo. Entonces, sobre todo, pues, en la obesidad mórbida, ¿no? O en los pacientes que tienen edemas generalizados, ¿no? También puede ocurrir. Este es un condensado de lo que les acabo de decir. O sea, no se produce el murmullo cuando hay alteraciones de parénquima pulmonar, condensación, enfisema, cavidades, o cuando hay obstrucción de las vías respiratorias. En la laringe, por ejemplo, inflamatorio, el CRUP en los niños. En la misma laringe, un cuerpo extraño, ¿no es cierto? O el edema angioneurótico, que edematiza y no deja que pase el murmullo. Igual en la tráquea, procesos, ¿no?, que obstruyen. En los bronquios igual, ya le dijimos, el asma. O cuando los movimientos respiratorios también están disminuidos. Un paciente que tiene mucho dolor torácico, por ejemplo, tiene un herpes zóster con dolor intensísimo, entonces no puede movilizar bien el tórax. Eso disminuye también el murmullo. Tiene esclerodermia, ¿no? Pero no estaría nada, es como una camisa de fuerza prácticamente. Luego, no hay transmisión, cuando hay presencia de líquido, como acabo de decirles, o cuando hay aire en la pleura. Los ejemplos son el derrame pleural y el neumotórax. O por engrosamiento de la pleura, cuando hay engrosamiento. Paciente que tuvo derrame, por TED, por ejemplo, le dan tratamiento y a cura, pero las pleuras quedan casi unidas por una placa, como si fuera una placa. Eso se llama paquipleuritis y también le llaman fibrosis pleural. Luego, por aumento del grosor de la pared torácica, como les acabo de decir, edema y obesidad. Entonces, ya ustedes colocaron su estetoscopio, determinaron cómo estaba el murmullo vesicular, si estaba presente en primer lugar en la parte anterior, posterior y lateral, y después ven las modificaciones que hay del murmullo, generalmente en menos o en abolición del murmullo vesicular. Luego de eso, entonces pasamos a soplo, porque el soplo es una modificación del murmullo vesicular. Cuando la entrada y la salida del aire encuentran alguna patología, entonces se modifica y da origen a lo que se llama soplos. Todos los soplos los he puesto acá en orden de frecuencia. Soplo tubario, pleural y anfórico. En el caso del soplo tubario, que es el que encontramos con más frecuencia, su onomatopeya es así, aeo. Es como si, así, aeo, aeo. En esa forma es el soplo tubario. Y es en los dos tiempos, inspiratorio y expiratorio. Es intenso, resonante, de tono elevado y agudo, y su timbre rudo. Otra característica del soplo tubario es de que se irradia muchas veces. En el mismo lado del tórax se irradia a varios sitios. Yo he tenido la oportunidad de escuchar en una oportunidad, esto es raro, por supuesto, contralateralmente, pero eso es completamente raro. Siempre piensen en lo más frecuente. Y para que se produzca soplo tubario es necesario que haya una condensación. Y el ejemplo clásico, pues, es la neumonía, ¿no? Pero esta condensación debe reunir requisitos. Esta parte no la lean, escúchenme a mí porque hay una serie de cosas que no están de acuerdo con lo que está escrito acá. Entonces tiene que haber una condensación. Y la condensación tiene que ser amplia. Y la condensación además tiene que ser superficial. ¿Por qué? Porque a la superficie llegan bronquios de 4 milímetros de diámetro, que es un requisito. Que haya un bronquio de 4 milímetros de diámetro y que haya una vía aérea permeable. O sea, como verán, hay varios requisitos. Entonces,
El ejemplo clásico es la neumonía, la consolidación por neumonía, la condensación por neumonía. Entonces, este soplo sí lo encontramos con bastante frecuencia. Luego, el soplo cavitario. El soplo cavitario es un soplo en O, así, en esa forma. Está en los dos tiempos, expiratorio e inspiratorio, pero se escucha mejor en la inspiración. El tono es bajo, grave y el timbre es de oquedad. Casi, yo les diría, se puede representar cuando uno coge una concha de mar un poquito grande y lo coloca en el oído, no hay una resonancia, hay un sonido que resuena cuando penetra el aire pues dentro de la concha y produce este sonido, ¿no? Grave, es un sonido de oquedad. Así es el soplo cavitario. Entonces, para que el soplo cavitario también una de las características es que está muy localizado, no es como el soplo tubario. Y este soplo cavitario, para que exista, es necesario que haya una cavidad. Es básico cavidad. Si no hay cavidad, no existe soplo cavitario. Esta cavidad tiene que tener requisitos. Y los requisitos son que la cavidad, por ejemplo, sea de 4 o 6 centímetros de diámetro, que toda la parte que está dentro de la cavidad esté limpia, que los bordes estén lisos de la cavidad, que haya tejido pericavitario. Es fundamental esto. Y que a esa cavidad llegue un bronquio de 4 milímetros de diámetro y que la vía aérea sea permeable. Eso es fundamental para que haya soplo cavitario. O sea, ¿quiénes presentan, qué patologías presentan con frecuencia soplo cavitario? La tuberculosis, ¿no? Que lo frecuente en nuestro medio. Y en algunas circunstancias se pueden presentar muy circunstancialmente, muy infrecuentemente, en pacientes que tienen, por ejemplo, un absceso, que lo vomitan y después se queda como una cavidad, que reúne requisitos. Por eso le digo, para reunir esos requisitos es un poco difícil, ¿no? Y también en pacientes que tienen, por ejemplo, un quiste diatírico, que lo han vomitado, y entonces alrededor del quiste se forma un tejido pericavitario, reúne los requisitos y puede haber un soplo. Eso es raro, lo dicen los libros, sí. También en pacientes que tienen bronquiectasias saculares. Cuando es sacular, en la bronquiectasia se inflama a veces por las secreciones, se puede inflamar ese saco y puede dar todas las características de una cavidad. Y con todos los requisitos se puede presentar el soplo cavitario. Lo dicen los libros, yo no lo he escuchado nunca. Luego, el soplo pleural. El soplo pleural es un soplo menos frecuente que el cavitario, ¿no? Y es un soplo en E. O sea, en esa forma, bien suaves. Es un soplo expiratorio, de intensidad débil, de tono dulce, apagado y agudo, y de timbre de poca resonancia. Es un soplo también que está localizado. Este soplo pleural se puede modificar con la posición del paciente, a veces sí. Para que exista soplo pleural es esencial que haya derrame pleural. Y el derrame pleural tiene que ser moderado. Y tiene que haber otros requisitos. Por ejemplo, que ese derrame comprime el parénquima pulmonar consolidándolo en la parte donde hay la compresión, o que haya el derrame pleural y cierto grado de compromiso en esa zona del parénquima. A esa zona debe llegar un bronquio de 4 milímetros de diámetro. ¿Ya? Un bronquio de 4 milímetros de diámetro y que la vía aérea sea permeable. Entonces, es esencial, pues, de que haya derrame pleural moderado. ¿Por qué es importante semiológicamente el soplo pleural y clínicamente? ¿No? Porque estoy haciendo mi serum en Chumbivilcas y tengo un paciente que me parece que tiene derrame pleural o no, y entonces estoy en dudas. Si yo encuentro un soplo pleural, pensaré pues de que
hay un derrame pleural moderado. No solamente eso, sino que el derrame pleural es exudativo. Importante porque me reduce las posibilidades diagnósticas, ¿no? Porque exudado presentan pocas posibilidades diagnósticas. Entonces, tiene importancia semiológica, tiene importancia clínica. Luego, el soplo anfórico. El soplo anfórico es un soplo en A. Está en los dos tiempos respiratorios y su intensidad es intenso resonante, de tono grave, y el timbre es metálico. ¿Cómo compararlo? Ustedes cogen una botella vacía de gaseosa o de cerveza, como no jóvenes, pero esas botellas deben estar vacías. Entonces, ustedes soplan el pico de la botella y van a obtener un sonido metálico. Así es igualito el sonido metálico del soplo anfórico, o de otros sonidos que pueden haber de los ruidos respiratorios, ¿no? Pero ese es el caso del soplo, el sonido metálico, ¿no? Y se puede presentar este soplo anfórico cuando hay derrame pleural también. No, perdón, cuando hay compromiso pleural. Y el compromiso pleural es cuando hay neumotoras. O sea, cuando hay un síndrome de neumotoras a presión, sobre todo a presión. O sea, la pleura haya penetrado aire del pulmón y que la solución de continuidad que hay entre el pulmón y la pleura tenga el lugar de entrada como si que permita que el aire penetre a la pleura pero que no salga hacia el pulmón, ¿no? Nos entra como si estuvieran inflando una cámara de aire, ¿no? Una cámara de aire. Entonces está a presión el aire que está en la pleura y eso le da un timbre metálico al soplo, ¿no? Esto se presenta lógicamente en el síndrome pleural o sea en el neumotoras a tensión. Y también puede ocurrir en cavidades, pero las cavidades, a diferencia del soplo cavitario, tiene que ser más grande, entre 6 a 8 centímetros. Y esta cavidad igualito tiene que tener los requisitos del soplo cavitario, o sea, tejido pericavitario, la cavidad tiene que estar libre, lisa, y en comunicación con un bronquio de 4 milímetros, y la vía aérea tiene que ser permeable. O sea, cuando hay cavidades, generalmente son cavidades por tuberculosis, ¿no? Que nos da origen a lo que se llama síndrome cavitario. Bien, entonces ya saben que en segundo lugar van a colocar los soplos porque es modificación del murmullo vesicular, porque hay algo patológico. Luego, esta es una foto del libro de Suros también. Y acá ven la condensación y los bronquios que llegan a la condensación, ¿no es cierto? Ya hablamos de condensaciones amplias, superficiales. Acá está el derrame moderado, que está empujando al pulmón, y la vía aérea es permeable hasta esta zona donde empuja al pulmón el derrame pleural. Y la cavidad, ¿no? Que está en comunicación con la vía aérea, con tejido pericavitario, ¿no? Interesante las tomas. Luego de ver los soplos, pasamos a los ruidos respiratorios patológicos, ¿no? En la literatura norteamericana lo divide así en soplos continuos y discontinuos, ¿no? La literatura americana es bastante aplicativa, práctica. En cambio, la literatura francesa, de la que nosotros hemos aprendido mucho, y Suros también es con literatura clásica, es más exquisita, ¿no? Pero yo he tratado de consolidar ambos acá para que ustedes tengan una idea y para que sea práctico lo que aprenden. Entonces los sonidos pueden ser continuos, como roncus,
Y miren acá, hay un sonido que proviene de la tráquea, por inflamación de la tráquea o secreciones, ¿no? Y va a producir un sonido que se llama cornaje, que está en los dos tiempos a predominio inspiratorio. Y es como un pito, el pito de un barco, ¿no? Yo lo he escuchado una sola vez en mi vida, en un paciente que tuvo artritis reumatoide que afectó ahí la parte inicial de la tráquea. Y producía un sonido, ¿no? Que lo escuchábamos cuando ya estábamos entrando a la sala. Es la única vez que he escuchado. Luego pueden producirse ahí los roncus, en los dos tiempos también, pero a predominio expiratorio. Eso lo diferencia del anterior. Y es como un ronquido, como si entraran a salas de trauma shock, a salas de cuidados intensivos, de intermedios, y el paciente esté con un desorden cerebrovascular o con compromiso de tronco encefálico, y entonces produce un sonido muy intenso, ¿no? Como un ronquido muy intenso que se escucha a distancia. Luego, en los bronquios, los estertores secos, como los roncantes, ¿no? Como ronquido, ¿no? Como ronquido, alguien que está durmiendo. Y también por presencia de inflamación en los bronquios, es dos tiempos a predominio expiratorio. Y importante es esto porque si encuentran roncos, pueden pensar ustedes en un paciente que tiene fiebre, tos, expectoración mucopurulenta y que tiene una bronquitis, ¿no? Luego los sibilantes, es como un silbido, se presenta en los dos tiempos a predominio expiratorio. ¿Y es por qué? Porque el sibilante traduce compromiso de obstrucción bronquial. Ejemplo, los pacientes con asma, los pacientes hiperreactivos, en quienes por una serie de mecanismos se va a producir inflamación de los bronquios, con edema de mucosa, con espasmo de los bronquios, con bastante moco filante como la goma, que obstruye. Entonces el sibilante siempre nos va a decir este paciente tiene compromiso bronquial, pero obstructivo, ¿no? Síndrome de obstrucción bronquial, así vamos a decirlo. Y es importante entonces el sibilante. Este sibilante, ya les dije, es como un silbido y se modifica con la tos para reaparecer nuevamente. Muchas veces el sibilante puede ser así como esto que está acá, como el piante, como el piar de un pajarito. Entonces, es lo que varía es el timbre, sobre todo. Y traduce también obstrucción del bronquio, pero estos piantes nosotros encontramos más en pacientes que tienen procesos obstructivos de larga data, ya de obstrucción bronquial larga data. Y también este piar se modifica con la tos también, ¿no? Se modifica. El paciente tose, desaparece y vuelve a reaparecer. Y acá el wheezing es un sibilante. Creo que no interesa tanto el nombre inglés, ¿no? Sino recordar que es un sibilante localizado y que se presenta en el tiempo expiratorio. Localizado está, es muy localizado, es la característica. Y se relaciona mucho con obstrucción de grandes bronquios por neoplasias. Luego, los sonidos discontinuos, que son los crujidos o el sector crackle, que se pueden producir en los bronquios, siempre por inflamación de los bronquios, presencia de secreciones, se llaman estertores húmedos, que son los sucrepitantes, que se presentan en los dos tiempos, inspiración y expiración. Es como un burbujeo. Hoy en época de COVID hemos visto bastante gente que les ponen aire, ¿no? Oxígeno, mejor dicho. Y ahí vemos cómo se produce un burbujeo cuando el oxígeno baja. Así se siente. También cuando ustedes van a un restaurante y piden un jugo o algo, le piden la cañita y empiezan a soplar la cañita y se produce un burbujeo. Entonces, así es, o cuando hierve el agua, no burbujea, así parecido, es un sucrepitante. Este sucrepitante nos da la idea de que hay un proceso inflamatorio en el bronquio, de distinta índole, ¿no? De distinta etiología. Y se modifica con la tos. Esto es muy importante, se modifica con la tos. O sea, el sucrepitante nos dice, este paciente puede tener una bronquitis. En cambio, en el parénquima pulmonar, en el alveolo, se pueden formar los estertores húmedos, que son los crepitantes.
El crepitante, no se olviden, es a un solo tiempo, inspiratorio, final de inspiración. ¿Cómo se compara? Sobre todo las chicas que tienen bastante cabello, se frotan el cabello en el oído, es como el frote de un mechón de cabello. Así es la finura del crepitante, pero es solo inspiratorio, final de inspiración, no se olviden. Y no se modifica con la tos porque se forma en el alveolo, ¿no? Eso sirve para diferenciar entre ambos. A veces se puede encontrar el sonido un solo tiempo y dice, este es un subcrepitante, este es un crepitante. Se pone el alumno a pensar. Y si ustedes lo hacen toser al paciente, el subcrepitante se modifica y el crepitante no. Es muy importante esto. Es diferente decir, este paciente tiene bronquitis o este paciente tiene problema parenquimal, por ejemplo, una neumonía. Luego el velcro es como un crepitante. Es una crepitación en sí, ¿no? O sea, es una crepitación que se presenta en los dos tiempos, inspiratorio y expiratorio. Es como un crepitante, pero de tono súper alto, pero en dos tiempos. No se modifica con la tos. ¿Por qué? Porque esto traduce la presencia de compromiso intersticial. O sea, por ejemplo, en la fibrosis, las fibras se estiran y producen el sonido. No se modifica, por lo tanto, con la tos. Y luego el frote pleural. El frote se presenta cuando hay pleuritis. O sea, sería al inicio de un derrame y al final del derrame. O sea, cuando hay la posibilidad de que las pleuras inflamadas se froten, se rocen. Busquen frote sobre todo en la parte posterior. Cuando busquen en la parte anterior se van a matar buscando y nunca van a encontrar. Busquen en la parte posterior y en los lugares donde se pueden frotar las pleuras, donde haya más posibilidad. Y es generalmente en la parte baja de la parte posterior, pegado casi a la columna. En esas zonas van a encontrar frotes. El frote es dos tiempos, sobre todo a predominio inspiratorio. Y se compara como si frotaran un cuero. No se modifica con la tos. Muchas veces cuando está en un solo tiempo, pues nos preguntamos, ¿es un crepitante? ¿Es un subcrepitante? Nos confundimos. Entonces ustedes cogen el estetoscopio y presionan en la zona donde supuestamente está el frote. Si aumenta el sonido es frote. No ocurre así con el crepitante ni el subcrepitante. Es una forma de poderlo diferenciar. Bien, entonces ya hemos escuchado sonidos, los sonidos, los sonidos agregados después de los soplos y al final van a escuchar la voz. Si ustedes tienen un estetoscopio, colocan pues su estetoscopio ahí por encima donde corresponde a la proyección del hígado y digan 33, y dicen 33 y se escucha 33 borroso. Esto lo pueden practicar con sus familiares que son, por supuesto, sanos, ¿no? Y que tengan disposición de ser examinados. Y van a ver que eso es normal, 33 borroso. Pero si ese 33, ustedes le escuchan borroso pero intenso, se llama broncofonía. La broncofonía se indica que hay una patología. Y la patología es generalmente una consolidación, pero no está tan compacto todavía. Puede estar, por ejemplo, en la neumonía, puede estar en la tuberculosis, etcétera, ¿no? En la broncofonía. La broncofonía sí es algo patológico ya. Luego la pectoriloquia. Ustedes le dicen al paciente, diga 33, y al decir 33, ustedes escuchen en la parte posterior 33, 33, claro. Eso es pectoriloquia. La pectoriloquia sí nos indica siempre un tejido que está consolidado compactamente, como en la neumonía, ¿no es cierto? Y luego la pectoriloquia áfona. ¿En qué consiste? Ustedes colocan su estetoscopio siempre en el tórax y suponen que ahí hay una patología y al paciente le dicen,
hábleme como si me estuviera hablando al oído y diga 33, o sea, 33, ¿no? Como si hablara al oído. Y ustedes van a escuchar, cuando he colocado el estetoscopio, 33 nítidamente, pero no con el tono muy elevado, o sea, no muy intenso. O sea, es nítido, pero no muy intenso. Eso se llama pectoriloquia áfona. Se presenta también en los pacientes que tienen consolidación y se presenta también, sobre todo, en los bordes de los derrames pleurales, en la parte superior, pero de derrames pleurales de mediana cuantía. O sea, un derrame masivo o de escasa cantidad no les va a producir pectoriloquia áfona. Y por último, la egofonía. Donde ustedes piensan encontrar algo patológico, o de repente están examinando al paciente, ustedes le hacen decir al paciente 33. Y el paciente más o menos dice 33, así como si estuvieran ustedes con la nariz tupida o presionándose la nariz. Así se escucha. Por eso que en los libros le ponen la voz de Polichinela. Es la egofonía. Y la egofonía se encuentra en los bordes de los derrames. Moderado siempre. Un derrame moderado en el borde. Ahí se encuentra la egofonía. Si ustedes también, por ejemplo, en un lugar lejano, no tienen plaquetora, no tienen nada y encuentran egofonía y tenían dudas, pues es un paciente que tiene un derrame y encima le dice que el derrame es moderado, ¿no? Entonces, es importante la presencia de egofonía, que algunos autores dicen de que es patognomónico del derrame. Creo que en medicina pues casi no hay patognomónicos, ¿no? Porque en medicina todo es relativo. Pero nosotros siempre hablamos de frecuencia. Entonces, lo frecuente es encontrar egofonía en el borde del derrame, ¿no? Casi siempre en el borde del derrame. No casi siempre, siempre en el borde del derrame. Entonces, ustedes colocan su estetoscopio, ven si el murmullo vesicular está presente, si ese murmullo vesicular se modifica, sobre todo en menos, o en el tiempo, aumenta la expiración del murmullo vesicular. Luego buscan los soplos, si encuentran un soplo, ¿qué soplo es? Luego los ruidos agregados y al final auscultan la voz. Entonces ahí se termina lo que es auscultación del aparato respiratorio. Vayan a los YouTube, no se olviden, a fin de que puedan escuchar, oír bien muchos sonidos que están ahí en esos lugares. No sé si tienen alguna pregunta para terminar. Hemos acabado exacto, ¿no? A pesar de que empezamos un poquito más tarde. Bien, entonces me despido hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes, señores alumnos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, señorita Johanna. Nos vemos. Gracias por el apoyo. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.